Buenos días, hermanos. Mi nombre es Marilu Pestana y les damos la bienvenida hoy día a la reunión principal. Esta palabra se llama ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 13, del 1 al 3. Dice la palabra: Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Vamos a saltarnos al versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije: vive, cuando estabas en tus sangres. Vamos al versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Al leer esta porción, muchos aquí presentes podemos sentirnos identificados. Podemos reconocer cómo ha sido nuestro pasado y cómo ha sido nuestro nuevo comienzo junto al Señor. La mayoría de los hijos de Dios puede reconocer que somos de la tierra de Canaán. Venimos de un trasfondo pagano, incrédulo, viviendo totalmente alejados de Dios. Estábamos sucios en nuestras sangres, en nuestra inmundicia, en nuestro pecado. Pero dice Dios que pasó junto a nosotros y nos dijo: vive. Y nos dio vida nueva. Y además de eso, no solamente nos da vida, sino que dice su palabra que nos amó. Y aún estando nosotros en nuestras sangres, inmundos, llenos de pecado, apestando, Él nos amó. Y en ese amor, en esa misericordia, dice esta porción que Él extiende su manto, nos protege, nos cubre nuestra desnudez, nuestra vergüenza, todo ese pasado doloroso que podemos tener, lleno de errores de los cuales probablemente nos avergonzamos. Él los cubre. Y hizo algo que nadie había hecho por nosotros anteriormente. Hizo un juramento, un pacto. Y a partir de ese momento le pertenecimos a Él. Nosotros no teníamos nada que ofrecer en este pacto. Éramos desechados. Pero a Él no le importaba. Y si me acompañan a Ezequiel, versículo 5, dijo el Señor: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. No había nadie. Sin embargo, este Dios perfecto, este Rey de Reyes, este Señor de Señores, nos elige a nosotros para ser suyos. Y ahí no termina, sino que Él recién ahí empieza a hacer su obra perfecta en cada uno de sus hijos. Acompáñenme ahora a Ezequiel, capítulo 16, versículos del 9 al 10 y 13, versículo 13 también. Recordemos que estaba esta persona en sus sangres, inmunda, desnuda, tapada con el manto de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.
en el versículo 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Quién se viste de lino fino? ¿Quién se viste de seda, de bordados, de oro y de plata? ¿A quién se está refiriendo Dios? Solo un rey, solo una reina pueden vestir así. Y Dios nos amó tanto, tanto, que nos convirtió de un desechado, de un pecador, en un rey o una reina. En Ezequiel 16:14, si me pueden acompañar a esa porción, el Señor nos dice más. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta la hermosura que Dios pone. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Cuando el Señor hace un cambio en un creyente, Él pone santidad, Él nos limpia y pone hermosura en nuestra mente y en nuestro corazón. Es solo Él, no eres tú, no soy yo, solo es el Señor. Y todos alrededor empiezan a notar este cambio. Todas las personas que te conocían, que sabían cómo eras, empiezan a notar este cambio. Las naciones te miran y sienten curiosidad. No siempre van a hablar bien. Recuerdo que cuando yo empecé a conocer al Señor y empezó a haber un cambio en mí, las personas allegadas a mí no lo entendían. Pero no importa, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios para su creación es que todos los pueblos vean la gloria del Señor en nosotros. Y que esta gloria sea manifestada en sus hijos para iluminar a los demás. Y para que sus hijos puedan mostrar el camino del Señor, como alguna vez nos lo mostraron a nosotros. Y si puedo contar acá un pequeño testimonio, yo recuerdo ese tiempo en mi vida. Yo conocí al Señor cuando tenía 22 años. Y la verdad que en esa época, específicamente en ese periodo corto de tiempo, yo me sentía bastante bien. Estaba bastante bien conmigo misma. Sentía que tenía logros, que me estaba yendo bien en las cosas que estaba emprendiendo. No puedo decir que me sentía como la mujer que describe Ezequiel, por lo menos en ese momento. Era bastante joven, estaba en la universidad y en alguna otra prédica lo he contado, me estaba yendo muy bien en la universidad. En mi vida sentimental estaba también muy contenta, con mis amigos. Me sentía bien. En el caso de mi familia, que era una familia complicada, también estaba en una buena época. Sin embargo, no había sido siempre así. Yo sufría de muchas depresiones durante mi adolescencia y juventud. Pero extrañamente, solamente Dios sabe por qué, Él quiso que yo lo conozca en un buen momento de mi vida. Y me predicaron. Y después de un buen tiempo empecé a ir a la iglesia. Y cada palabra que yo escuchaba en estas prédicas empezaron a alumbrar mi corazón. Era como si alguien empezara a quitar un velo que yo tenía. Como nadie me había dicho todas las cosas que yo estaba escuchando en este lugar. Y que eran tan perfectas y tan obvias. Me sorprendía que no las podía haber pensado yo antes. Y
a pesar de haber estado en este buen momento que yo les contaba, el Señor empezó a revelarme mi condición. Empezó a revelarme cómo yo era. Empezó a mostrarme lo horrible que Él veía mi actuar. Empezó a iluminar mis pecados, los cuales yo sabía que cometía, pero me parecía, eran socialmente aceptados y no me parecían tan graves. Y si le hacían daño a alguien, simplemente no me importaba. Y el Señor me empezó a mostrar que Él no solamente veía con desagrado, sino que estaba totalmente ofendido por cómo yo era. Y me explicó también, obviamente en estas prédicas y al momento de leer su palabra, que ese vacío que yo sentía, sin importar el buen momento en el que estaba, porque igual el vacío, yo tenía un vacío, ese vacío que yo sentía era una necesidad de Él. Ese vacío que yo había tratado de llenar con tantas cosas en tantos momentos de mi vida y que se llenaban por un ratito y luego ¡pum!, volvía a aparecer el vacío, solo se podía llenar con Él. Y ahí fue que en ese momento que yo me sentía muy bien, el Señor me mostró. Vamos a leer Apocalipsis, porque así tal cual me sentí yo. Apocalipsis 3:17. Y dice la palabra: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces estaba yo llena de inmundicia en mis sangres, llena de pecados, y realmente pensando que era rica, no rica económicamente, ¿entienden a lo que me refiero? Que tenía muchos logros en mi vida, que estaba muy contenta con lo que estaba pasando en ese momento en mí. Y no me daba cuenta que en realidad estaba llena de necesidades y era miserable y era pecadora y hacía daño. Y hacía que el corazón del Señor duela. Y así el Señor pasó y me vio y me dijo: vive, te amo, tú eres mía. Y limpió mis pecados y me vistió y me adornó y hermoseó mi corazón y purificó mi mente. Y lo que antes a mí me parecía bueno y bonito y que no me importaba si afectaba a alguien, y mi egoísmo, todo eso empezó a cambiar. Y son muchos cortes en mi vida. Algunos fueron muy fáciles y otros fueron muy dolorosos. Pero los hice todos. Y los hice todos por amor a aquel que me había amado primero. Y luego de esos cortes empezó mi vida con el Señor. Y continuamos caminando y Él podía mostrarme ese maravilloso camino, valga la redundancia, que tenía para mí, así como nos lo ha mostrado a todos los creyentes. Sin embargo, me pasó algo interesante. No bueno, pero interesante. Cuando fue pasando el tiempo y ya me sentí más identificada y este camino se empezó a volver más conocido para mí, ya no era nuevo, ya no me deslumbraba tanto, ya me empezó a aburrir un poco. Y me empezó a pasar, como en el título de esta prédica, empecé a pensar que mis tiempos pasados eran mejores.
Y es triste cuando un hijo de Dios mira atrás, mira su vida pasada, o mira a las naciones vecinas que tienen esta vida que antes tú tenías. Y ya su visión no está en Cristo. Cuando ya la visión del creyente ya no está en Cristo, sino está atrás, al costado, empezamos a perder la mira en las cosas importantes. Nuestra vida ya no nos parece tan interesante. La vida de los demás nos parece mucho más bonita. Anhelamos divertirnos como el mundo, anhelamos mezclarnos con el mundo. Pero si el Señor se ha revelado a tu vida, puedes querer hacer ambas cosas. Puedes querer un equilibrio. Puedes querer continuar con tu rótulo de creyente, pero hacer lo que hacen los demás. O lo que hacías tú en tu vida pasada. Sin embargo, hay dos cosas muy importantes. La vida de ellos, de quienes ves al costado, no es mejor que la tuya. Porque están en tinieblas, están en pecado. Como tú estabas antes, como yo estaba antes. Y en segundo lugar, el Señor no aprueba, no bendice de ninguna forma la mezcla con tu antigua forma de vivir. Si ella hizo un corte, Él necesita que continúes con ese corte. Acompáñenme, seguimos en Ezequiel, en el capítulo 16. Acompáñenme ahora al versículo 15. Y así como a mí, le pasó a esta mujer de Ezequiel. Y dice la palabra: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. En el versículo 22 del mismo capítulo dice: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tus sangres. El Señor había transformado a esta mujer en un ser hermoso, en un ser puro, la había vestido de reina. Y esta mujer empezó a confiar en sí misma y pensar que su hermosura era por ella. Y empezó a mezclarse con el mundo porque le parecía atractivo. Nos olvidamos fácilmente que antes de conocer a Dios nos iba mal. Nos olvidamos fácilmente que antes de conocer a Dios el pecado nos dominaba y que el Señor nos sacó de ahí. Y es extraño, pero nuestra memoria empieza a fallar. Y deja de lado el pecado, deja de lado la esclavitud, deja de lado la tristeza, el vacío, y solo recuerda lo que le conviene. Y es por eso que nos parece que ese pasado era mejor. Dios es claro cuando dice, vamos a Lucas 16:13, dice en su palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta palabra me la dio a mí en plena confusión. Me dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al enemigo. No puedes ser santo y ser pecador. Está claro que todos pecamos, pero una cosa es pecar, caer, tratar de no seguir cayendo, tratar de recuperarte, y otra cosa es decidir vivir en pecado. Yo recuerdo que pasó un buen tiempo desde que yo corté con todo lo que el Señor me había mostrado que no le gustaba, con todo aquello que estaba mal. Y
no pasó mucho tiempo. Este tiempo en el que yo empecé a anhelar, debe haber sido 1 año y medio de creyente, tal vez un poquito más. Y me pareció tan atractivo, pero me gustaba ser creyente. Pero me pareció tan atractivo lo otro, mi antigua manera de vivir, que dije ya, ¿por qué tengo que dejar uno al otro? Un poquito de Cristo, un poquito del mundo, balanceo, equilibrio. Sí se puede. Y así empecé a vivir. Las personas, mis hermanos de la iglesia, sabían que estaban mal porque se nota, pero no sabían qué pasaba después de la reunión de la iglesia. Y las personas con las que yo después salía o que me conocían fuera de la iglesia, no tenían idea de lo que pasaba en mi mundo cristiano. O sea, yo había separado totalmente las dos partes. Acompáñenme a Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 7 y luego el 13. Y un día leyendo mi Biblia, porque yo sabía que estaba mal, y igual leía para que el Señor me hable. Esto es lo que me dijo el Señor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa del Señor. Jehová es el Señor. Malaquías 1:13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprezáis, dice Dios de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. Aquí estaba yo, con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo, jugando el equilibrio, leyendo mi palabra, menospreciando la mesa del Señor. Mirando a mis hermanos y pensando, y literalmente lo pensaba. Venía a la iglesia, me acuerdo que tenía unas reuniones de oración y realmente pensaba, qué aburrida esta vida. Ya me estoy cansando. ¿Y por qué no me dejan hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer lo otro? ¿Y por qué está mal si hago tal? Quiero más. Yo puedo más y quiero más. Y puedo hacer las dos cosas a la vez. En Malaquías, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Qué dijo después el Señor? Después que dijo, tú no me das honra, soy tu padre, pero no me honras. Soy tu Señor, pero no me sirves. Y menosprecias mi mesa. ¿Y cuál fue la advertencia que da el Señor en el libro de Malaquías? Dice así, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Esa fue la advertencia que Dios me dio hace varios años, cuando yo estaba jugando a dos cachetes. Tú eres mi hija, tú eres un sacerdote de mi pueblo,
No puedes juguetear con el pecado. Y te advierto que si no das gloria a mi nombre, todas las bendiciones que te he dado, las voy a quitar. Y serán convertidas en maldiciones. Todos tus sacrificios, te los voy a tirar como estiércol. No me interesan tus sacrificios mentirosos, tus sacrificios mezclados. No los necesito. No los quiero. Sus advertencias fueron muy, muy claras para mí. La verdad es que lo entendí perfectamente ese día que leí ese libro. Que era el libro que me tocaba. No es que yo abrí la Biblia y dije, a ver, Señor. No, era lo que me tocaba leer en ese momento. Y entendí perfectamente la advertencia. Pero no fue suficiente. Yo ya estaba alejada del Señor. Y ya había decidido en mi corazón regresar a lo que yo pensaba que era un pasado bueno. No recordaba. ¿Por qué me había ido? Y de la forma más horrible fui cayendo en este pozo profundo. Y les puedo decir, hermanos, que para mí fue el tiempo más oscuro de mi vida. El tiempo de más confusión, de más errores. Yo ya no pertenecía a ese lugar, pero había querido volver. ¿Se puede imaginar cómo se siente una persona que no pertenece, pero que quiere entrar a un lugar que ya no es de él? No sé si alguno se siente identificado. No sé las cosas que pueden estar pasando por su mente, pero tal vez el corazón, tu corazón, no está en el lugar correcto. Y sientes que no perteneces a ninguno de los dos lugares. No perteneces al pecado ya, pero tampoco perteneces a Cristo. Porque te estás yendo solo, sin que nadie te diga que te vayas. En uno de los momentos más tristes y feos, hubo un quiebre en mi vida. Y yo sabía, porque lo había escuchado, que cuando estamos en pecado, si realmente te arrepientes y decides dejar ese pecado, el Señor no se demora un segundo en perdonarte. No es como los hombres que te dicen, no, pero tú hiciste esto, no, pero ahora quiero... No, el Señor te dice, ya, te perdono. Ahora deja lo que estabas haciendo mal. En 1 de Juan 1:9 dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo tuve que hacer eso, tuve que hacer ese quiebre con el Señor. Ya no la hago, ya no puedo más, ya no puedo seguir en este pozo de estiércol en el que estaba viviendo. Y le pedí al Señor que me perdone, que me ayude a volver a Él, que me cambie. Y esto es lo que dice Isaías 54:78, cuando como hijos de Dios reconocemos que nos hemos apartado y que queremos volver. En el versículo 7 dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Claro que el Señor se molesta, es nuestro papá. Yo soy mamá, cuando mis hijos se portan mal me molesto y corrijo, porque si no corrijo, ese niño se va a seguir portando mal y se va a seguir torciendo hasta que haya algo peor. Claro que tiene ira, si decido dejarlo. Yo no sé quién va a escuchar esta palabra,
Y no conozco la historia de cada uno de las personas que van a escuchar. Pero conozco las Escrituras. Y sé que el pueblo de Dios siempre tiende a cometer los mismos errores. Así que es muy probable que alguno de ustedes esté pasando por algo parecido. Y ahorita en este tiempo, tal vez hay muchas cosas que no están abiertas, pero el COVID nos ha adormecido, en mayor o menor medida. Nos ha hecho mirar atrás, nos ha dormido. Y podemos habernos ensuciado los pies, podemos habernos ensuciado todo, hasta el cuello tal vez. Pero no importa si estabas muy bien hasta que empezó la pandemia y ya no te congregabas y te enfriaste. No importa que si en este tiempo pecaste y caíste y estás en un loop en el que no puedes salir. El Señor ama tanto a su pueblo. Esa es la palabra que calla de amor. Te ama tanto y Él solamente está esperando que vuelvas. Y tú puedes entrar en lo secreto de tu habitación. Y si lo has ofendido en algo, decirle que te perdone y que transforme tu corazón y que haga una obra perfecta en ti. No importa si eres nuevo, si acabas de llegar y lo que estás escuchando no se aplica a ti. De repente la primera parte, cuando el Señor te levanta por primera vez y estás en tus sangres, lleno de inmundicia, pide al Señor que te dé vida. Y Él te la va a dar. O tal vez, si como yo, estás embarrado hasta el cuello y confiaste en la hermosura que te había dado Dios y ya pensabas que porque ya el Señor te había perdonado y tenías una nueva vida, ya podías salir a hacer lo que te dé la gana. No importa. Solamente pídele perdón. Él nunca se alejó de ti. Él nunca se alejó de mí. Somos nosotros los que nos alejamos. Y hoy día, ya para cerrar, saber que Él tiene el poder de transformarnos, saber que Él tiene el poder de, no importa si caíste 1, 2, 10 veces, Él tiene el poder de volver a limpiarnos, volver a lavarnos, volver a vestirnos como reyes, volver a hermosear nuestro corazón, nuestro rostro, nuestra mente, porque Él quiere que estés con Él todo el tiempo de tu vida, aquí, hasta que te vayas a la eternidad con Él. Así que los invito, hermanos, a buscar este tiempo, a recapacitar y a pedirle al Señor que renueve nuestro corazón y que cambie cualquier cosa que no está en sintonía con Él. Que el Señor los bendiga. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.